Mi propia hija llamó a la policía contra mí por echar al ex de su madre infiel de mi casa, así que detoné todo por completo y les hice arrepentirse de verdad. Hola Reddit, ¿alguna vez pensaste que entrarías a tu propia cocina y te darías cuenta de que básicamente eres el hombre menos importante en la vida de tu esposa y tu hija, por detrás de su exmarido que está sentado en tu mesa como si él pagara la hipoteca? Sí, yo tampoco, pero allí estaba, sosteniendo mis documentos de ascenso mientras los tres me miraban como si acabara de arruinar su reunión familiar. Agarren palomitas porque esto se pone loco. Déjenme darles el contexto antes de entrar en materia. Tengo 39 años, he trabajado en gestión logística durante 15 años. Empecé como asociado de almacén ganando $12 la hora, fui ascendiendo, supervisor de piso, gerente de operaciones, candidato a gerente distrital, todo el camino. Me casé con Eloise hace 14 años, ella tiene 38, y tuvimos a Pearl un año después. Ella tiene 18 ahora. Estuve allí cuando nació, le cambié los pañales, le enseñé a caminar, le leí cuentos para dormir y hice todo lo que un padre debe hacer. Eloise trabajaba en ventas minoristas cuando nos conocimos, renunció después de que naciera Pearl y dijo que quería centrarse en ser madre. A mí me parecía bien, trabajé horas extras, turnos adicionales y me aseguré de que tuviéramos todo lo necesario, una casa en un vecindario decente, 2 autos, una cuenta de ahorros y una vida normal de clase media. Pearl creció siendo la niña de papá, al menos hasta hace poco. Hace unos 6 meses empezó a usar mi primer nombre en lugar de papá. Pensé que era una fase, adolescentes alejándose, algo normal, y no le di mucha importancia. Eloise también cambió, estaba más secreta, más distante y pasaba mucho tiempo en su teléfono. Supuse que quizá estaba pasando por algo, una crisis de la mediana edad o lo que fuera. Intenté ser comprensivo, darle espacio y tener paciencia. Resultó que solo estaba siendo ciego. Entré a la entrada de la casa a las 3:15 de la tarde un martes, temprano para mí, muy temprano, pero tenía noticias, de esas que lo cambian todo, gerente distrital, el ascenso por el que había trabajado durante más de 2 años, un aumento del 40%, auto de la empresa, opciones sobre acciones y todo el paquete. Mi jefe me llamó a su oficina esa mañana y me lo explicó todo, dijo que me lo había ganado, que nadie trabajaba más duro o más inteligentemente que yo y que el puesto era mío si lo quería. Y por supuesto que lo quería. Conduje a casa planeando cómo se lo contaría a mi esposa Eloise y a nuestra hija Pearl. Quizá llevarlas a celebrar a algún lugar bonito, la parrillada elegante de la que Eloise siempre hablaba pero decía que era demasiado cara. Esa noche no sería demasiado cara. Podíamos permitirnos lo que quisiéramos. La casa estaba silenciosa cuando entré. El auto de Eloise estaba en la entrada, el de Pearl también, ella había vuelto de la universidad por las vacaciones de verano. Las dos estaban allí, el momento perfecto. Caminé por la sala hacia la cocina y escuché voces, risas, ese tipo de risa cómoda y familiar que escuchas cuando la gente está disfrutando. Doblé la esquina y los vi a los tres sentados en la mesa de la cocina, Eloise, Pearl y un hombre que nunca había visto. Era mayor, quizá de 50, con canas en las sienes y una camiseta tipo polo que probablemente costaba más que toda mi ropa junta, sentado en mi mesa como si fuera suya, con una taza de café delante y un plato de galletas que Eloise solo hacía en ocasiones especiales. Los tres levantaron la mirada cuando entré. Nadie sonrió. La expresión de Eloise pasó de relajada a irritada en medio segundo. ¿Qué haces en casa? Sorprendentemente molesta. Tengo noticias, dije. Pearl puso los ojos en blanco, 18 años, mi hija, mi sangre. Qué buen momento, estamos ocupados, dijo ella. El hombre en la mesa solo me miró, no se levantó, no se presentó, simplemente siguió bebiendo café como si yo hubiera interrumpido su reunión. ¿Quién es él?, pregunté. Eloise dejó su taza como si estuviera fastidiada. Él es Lance, mi exmarido, dijo. El exmarido que la dejó hace 19 años, el que le fue infiel y se fue, el inútil al que Eloise llamó de todo durante el primer año de nuestro matrimonio. Lance no sabía que vendría, pregunté. Hemos estado hablando otra vez, dijo Eloise con tono neutral, como si fuera lo más normal del mundo. Él ha estado ayudándonos con cosas. Pearl se echó hacia atrás en la silla, con los brazos cruzados. Lance es realmente exitoso ahora, construyó un negocio de verdad y gana dinero de verdad, no como, hizo un gesto hacia mí, tú sabes. La indirecta era obvia, Lance era exitoso y yo no, aunque yo había pagado cada factura de esta casa durante 14 años. Había criado a Pearl desde que era un bebé y había trabajado 60 horas semanales para darles todo lo que necesitaban.
Lance finalmente habló con una voz suave, confiada y condescendiente, debe ser el esposo. Eloise me ha contado mucho sobre ti, sobre el trabajo en almacén y todo eso. Miré a Eloise. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté. Solo estamos hablando, dijo ella a la defensiva. No conviertas esto en algo que no es. ¿Convertir qué en qué?, dije. Encontrar a tu exmarido tomando café en nuestra cocina. Nuestra cocina, Pearl se rió con dureza. ¿Quieres decir la cocina en la que nunca estás porque siempre estás trabajando? Lance sí aparece, él sí escucha cuando mamá habla, él la trata como si importara. Las palabras golpearon de manera distinta, no porque dolieran, sino por lo fácilmente que las dijo, como si yo no fuera nada, como si 14 años criándola no significaran absolutamente nada. Vine a casa para decirles que me ascendieron, dije. Eloise apenas reaccionó, lucía casi aburrida. Está bien, supongo que es bueno. Es bueno, supongo. 14 años juntos y mi mayor logro profesional recibe un es bueno, supongo. Lance se levantó, era más alto que yo por unos centímetros y sonrió como si ya hubiera ganado algo. Felicidades, hombre, suena como si hubieras trabajado duro. Yo estoy en inversiones ahora, desarrollo inmobiliario comercial, 7 cifras el año pasado, pero bueno, cada logro importa, ¿verdad? La condescendencia era asfixiante. Pearl sonrió a Lance. El tipo de sonrisa que solía darme cuando hacía algo que la hacía sentir orgullosa. La miré, de verdad la miré, a esta chica a la que le enseñé a montar en bicicleta, con cuya tarea de matemáticas la ayudé durante años, a la que llevé a los entrenamientos de fútbol cada fin de semana, la que me llamaba papá hasta hace unos 6 meses cuando de repente empezó a usar mi nombre de pila. Pearl, ¿podemos hablar afuera? No, estoy ocupada. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Eloise se levantó irritada, como si yo fuera el problema. Mira, esto es un momento incómodo. Quizás deberías volver al trabajo o algo así. Estamos teniendo una conversación importante aquí, sobre el nuevo proyecto de desarrollo de Lance. Una conversación importante en mi casa con tu exmarido. Es nuestra casa, dijo Eloise, con un filo en la voz, agudo. Y Lance es importante para mí. Él merece estar aquí. Él realmente ha logrado algo en su vida. Él te abandonó hace 19 años. Cometió errores, la gente crece. Ha pedido disculpas. Hemos pasado página. A diferencia de algunas personas que se quedan atrapadas en los mismos patrones aburridos para siempre. Pearl asintió. Al menos Lance admite cuando está equivocado y realmente intenta mejorar, intenta ser más que un simple tipo de gerencia media. Lance puso su mano sobre el hombro de Pearl y lo apretó, como si fueran un equipo, como si yo fuera el extraño. Mira, hombre, entiendo que esto es incómodo, pero he vuelto a sus vidas ahora. Estamos trabajando muchas cosas, construyendo algo. Quizás deberías darnos un poco de espacio para resolverlo, darles espacio en mi casa, en mi mesa de cocina mientras yo estaba allí con mi maletín y mis documentos del ascenso que a nadie le importaban. Fuera, dije. Lance levantó las cejas. ¿Perdón? Ya me escuchaste. Fuera de mi casa. La cara de Eloise se puso roja. No puedes echarlo. Yo lo invité. Esta también es mi casa y yo decido quién viene. No me importa. Esta es mi casa, mi nombre está en la escritura, yo pago la hipoteca cada mes. Él se va ahora. Pearl se levantó de golpe, su silla raspó contra el suelo. Eres un imbécil controlador. No soportas que mamá sea feliz. No soportas que Lance sea exitoso e interesante y no un aburrido gerente de almacén que cree que un ascenso es un gran logro. No soy gerente de almacén. Soy gerente distrital ahora. Hay una diferencia. ¿A quién le importa? Gritaba ahora, a pleno volumen, furia arrogante. Sigues siendo solo un tipo con un trabajo. Lance construyó un imperio. Él tiene dinero de verdad. Tiene respeto. Tiene estatus. Tú solo tienes un sueldo y una mala actitud. Eloise se colocó al lado de Pearl, frente unido. Necesitas calmarte. Esto no se trata de ti. No todo gira en torno a ti. ¿Mi esposa pasando tiempo con su exmarido en secreto no se trata de mí? No era secreto, simplemente no te lo dijimos porque sabíamos que ibas a reaccionar así, celoso, controlador e inseguro. Lance tomó su chaqueta de la silla y me sonrió, condescendiente. Me voy. No quiero causar problemas. Pero Eloise, Pearl, hablaremos luego, terminaremos lo que empezamos.
Pasó junto a mí, se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia cara. Ella merece algo mejor, hombre. Solo para que lo sepas. Mucho mejor. Luego se fue. La puerta principal se cerró. Me quedé en la cocina con Eloise y Pearl, mirándome como si yo acabara de arruinar la Navidad. Feliz ahora, dijo Eloise. Nos acabas de avergonzar frente a Lance, nos hiciste parecer que vivimos con un niño inseguro que no puede manejar que su esposa tenga amigos. ¿Amigos? ¿Así lo llamamos ahora? ¿Qué más sería? La miré. 14 años de matrimonio, 14 años construyendo una vida juntos, 14 años de trabajar turnos extra para pagar los frenos de Pearl, el auto de Eloise, los muebles que ella quería y las vacaciones que planeaba, 14 años siendo el estable, el confiable, el aburrido. Quiero que se vaya, dije. Permanentemente. Él no vuelve aquí jamás. Pearl dio un paso adelante, la barbilla en alto, arrogante. Tú no decides eso. Lance trata a mamá mejor de lo que tú la trataste jamás. Él es emocionante, es exitoso, la hace sentir especial. Tú eres aburrido. Honestamente, ojalá él fuera mi papá en lugar de tú. Ahí estaba, la verdad que había estado guardando, deseando que su propio padre no fuera su padre. Quiero que ustedes dos se vayan, dije, con la voz firme, fría. Tienen 24 horas para irse o presentaré una solicitud de uso exclusivo de la casa. No tienen derecho legal a estar aquí. No están en la escritura ni en la hipoteca. La risa de Eloise fue cortante, incrédula. ¿Qué? Ambas. Hagan sus maletas y fuera. 24 horas. No puedes echarnos, dijo Pearl. Mamá es tu esposa. Esta también es su casa. No puedes simplemente deshacerte de nosotras. Su nombre no está en la escritura. Compré esta casa 2 años antes de casarnos. Es mía, legalmente mía, y he terminado de compartirla con personas que no me respetan. El rostro de Eloise cambió. El color desapareció de su rostro. Estás mintiendo. Inténtalo. 24 horas o presento los documentos mañana por la mañana. Ella sacó su teléfono y empezó a escribir rápido, probablemente enviándole mensajes a Lance, probablemente llorando sobre lo cruel que yo estaba haciendo, probablemente planeando su siguiente movimiento. Pearl también tomó su teléfono. Bien, nos iremos, pero vas a arrepentirte de esto. Lance se encargará de nosotras. Él realmente nos ama, realmente le importamos. Tú solo finges. Las dos subieron las escaleras furiosas. Escuché puertas cerrándose de golpe, cajones abriéndose, los sonidos de un empaquetado lleno de rabia. Me quedé en la cocina solo. El café que Lance había estado bebiendo aún estaba tibio. Las galletas que Eloise había preparado seguían en el plato. Todo se veía normal, como un martes por la tarde cualquiera, como si mi vida no acabara de detonar. 20 minutos después bajaron de nuevo, cada una llevando 2 maletas. El rostro de Eloise estaba rojo de llorar, Pearl parecía furiosa. Nos quedaremos con Lance, anunció Eloise. Dijo que podemos quedarnos el tiempo que queramos. Tiene una casa de 4 habitaciones en la zona elegante de la ciudad, con piscina y sala de cine en casa, ¿no este basurero? La casa por la que yo me había matado trabajando, la casa que yo había mantenido, mejorado y pagado completamente solo. Llaves del auto, dije. ¿Qué? El auto. Lo necesito de vuelta. Esta es la notificación legal de que ya no tienes permiso para usar el vehículo registrado y financiado a mi nombre. Si no se devuelve en 24 horas, lo reportaré como uso no autorizado. La mano de Eloise fue directo a su bolso. El auto es mío. El título está a mi nombre, el seguro está a mi nombre, el préstamo que sigo pagando está a mi nombre. Tienes 24 horas. Ella me lanzó las llaves. El llavero golpeó mi pecho y cayó al suelo. Pearl arrojó las suyas también. Vas a morir solo, ¿sabes? Miserable y solo, porque eres demasiado controlador para permitir que alguien sea feliz y demasiado aburrido para mantener el interés de alguien. Salieron. Eloise cerró la puerta tan fuerte que las ventanas vibraron. Me quedé allí en silencio. Recogí las llaves del suelo, caminé hacia la ventana y las observé cargar las maletas en el auto de Eloise, mi auto, el mismo que recuperaría al día siguiente. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas. Esto no había terminado, ni siquiera cerca. Empecé con una oficina de derecho familiar. Conseguí una consulta programada para la mañana siguiente.
La asistente legal por teléfono me preguntó si necesitaba una presentación de emergencia. Dije que sí, divorcio por culpa, moción para uso exclusivo del hogar, órdenes temporales de restricción financiera, solicitud de audiencia de emergencia, todo el paquete. Luego recorrí la casa y reuní todo lo que pertenecía a Eloise, su ropa, su joyería, sus decoraciones, sus libros, todo. Lo empaqué en cajas, llevé las cajas al garaje y las apilé ordenadamente contra la pared. Tomé fotos de todo para documentación. Hice lo mismo con las cosas de Pearl. Su habitación quedó vacía en aproximadamente una hora, ropa, pósters, maquillaje, útiles escolares, todo fue a cajas. Más fotos. Llamé a un cerrajero para servicio de emergencia. Necesitaba cambiar todas las cerraduras inmediatamente. Dijo que estaría allí en 45 minutos. Mientras esperaba, revisé las cosas de Eloise con más detalle. Encontré su laptop en el armario del dormitorio. La encendí. La había dejado conectada. Principiante. Su correo electrónico estaba abierto. Navegué y encontré exactamente lo que esperaba, mensajes de Lance de hace 4 meses. Al principio eran casuales, viejos amigos reconectando. Luego se volvieron personales, luego románticos, luego explícitos. Habían estado planeando esto, Eloise y Lance volviendo juntos, empujándome fuera, haciéndome quedar como el malo para justificarlo. Capturas de pantalla, docenas de ellas, guardadas en una memoria USB, subidas a almacenamiento en la nube, enviadas a mi nueva cuenta de correo. Evidencia asegurada. Encontré mensajes de texto en su iPad, la misma historia, 4 meses de planificación, Eloise hablando con Pearl sobre eso, Pearl animándola, ambas discutiendo lo aburrido que yo era, lo mucho mejor que era Lance, lo mucho que no podían esperar a que yo desapareciera. Encontré registros financieros también. Ella había estado moviendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta personal que yo no sabía que existía. Cantidades pequeñas, 50 aquí, 100 allá, que sumaban aproximadamente 8.000 en 6 meses. Robo, infidelidad financiera, llámalo como quieras. Documenté todo. El cerrajero llegó justo a tiempo. Cambió cada cerradura, la puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje, el teclado, incluso la puerta lateral. Me dio todas llaves nuevas. Cada llave vieja era ahora solo metal inútil. Me costó $400. Valió cada centavo. Para la medianoche ya tenía un expediente que la enterraría en la corte, copias impresas, copias digitales, todo organizado y etiquetado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: estás cometiendo un error enorme. Lance nos va a ayudar a conseguir todo lo que te pertenece. Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Tenía que ser Pearl. Bloqueé el número. Otro mensaje de otro número desconocido: soy Eloise. Tu comportamiento es abusivo. Tu comportamiento, dejarnos afuera, quitarme el auto, cancelar mi teléfono, estoy documentándolo todo. Vas a arrepentirte. Respondí una vez: el auto está a mi nombre, la casa está a mi nombre, el plan telefónico está a mi nombre. No tienes ningún derecho legal a nada. Los papeles de divorcio se presentan mañana por la mañana. Nos vemos en la corte. Intenté dormir. No pude. Mi cerebro hacía cálculos. Cuánto dinero había estado gastando en ellas cada mes, cuánto había gastado a lo largo de los años, cuánto de mi vida había desperdiciado en personas que nunca me respetaron. Mi propia hija, mi sangre, se volvió en mi contra. Las cuentas eran horribles, pero también motivadoras. Todo ese dinero ahora era mío. Todo ese tiempo ahora era mío. Mi vida ahora era mía. Llegó la mañana. Me duché, me vestí y fui a la oficina de abogados. El abogado escuchó mi historia, revisó mis pruebas y asintió todo el tiempo. Tienes todo lo que necesitamos. Esto va a ser sencillo. La cuenta oculta y el affair documentado nos dan bases sólidas para una demanda por culpa. Solicitaré una audiencia de emergencia para órdenes temporales, uso exclusivo de la residencia conyugal, restricciones financieras y control del vehículo. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Las audiencias de emergencia usualmente ocurren dentro de 72 horas. Dada la evidencia de mala conducta financiera y que ella abandonó voluntariamente la residencia, el juez probablemente fallará a tu favor en las órdenes temporales. Y Pearl. Ella tiene 18, es adulta. Legalmente no tienes obligaciones financieras continuas, a menos que exista un acuerdo específico de apoyo, como matrícula universitaria. Pero si quieres cortar lazos completamente, puedes hacerlo.
Quiero que no reciban nada de mí, cero. Podemos lograrlo. La demanda basada en culpa con evidencia de adulterio te pone en una posición fuerte. Te quedarás con todo. Hazlo. Los documentos se presentaron esa mañana. Audiencia de emergencia programada para el viernes, 3 días después. Regresé a casa, cambié mi depósito directo a una nueva cuenta en un banco diferente, moví mis ahorros a la misma cuenta, llamé a las compañías de tarjetas de crédito y cancelé las tarjetas donde Eloise era usuaria autorizada. La cuenta conjunta quedó abierta con fondos mínimos por ahora. Mi abogado dijo que esperara las órdenes judiciales antes de hacer cambios mayores. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. 14 años de ruido, caos y demandas constantes, y ahora era solo yo. Se sentía bien. Pasaron 24 horas. El auto no regresó. Contacté a mi compañía de seguros, expliqué la situación, recibí asesoría legal de mi abogado. Él dijo que, como había dado aviso por escrito y ella se negó a devolverlo, podía recuperarlo yo mismo mientras tuviera la documentación adecuada. Fui a la dirección de Lance, que había encontrado en los registros de propiedad en línea. El auto estaba en su entrada. Usé mi llave de repuesto y lo conduje a casa. Llamé a mi abogado de inmediato, documenté todo, notifiqué a la aseguradora. El vehículo había sido recuperado. Eloise fue eliminada de la póliza. Todo legal, todo documentado. Llegó la mañana del viernes, día de la audiencia. Me presenté con mi abogado, carpetas de pruebas, registros financieros, capturas de pantalla, fotos, todo. Eloise llegó con Lance, sin abogado, luciendo confundida y enfadada. El juez revisó la evidencia, la cuenta oculta, el affair, el abandono voluntario, la situación del vehículo, mi propiedad exclusiva de la casa, los registros financieros que demostraban que yo había pagado todo. Le tomó 20 minutos. Se concede la moción para el uso exclusivo de la residencia conyugal. Se ordena a la parte demandada recuperar sus pertenencias personales bajo supervisión dentro de 48 horas. Se aprueban las órdenes de restricción temporales sobre cuentas conjuntas, pendientes del decreto final de divorcio. El vehículo registrado a nombre del demandante permanece en su posesión. La próxima audiencia se programa para los procedimientos finales de divorcio en 60 días. El rostro de Eloise se puso blanco. Lance estaba furioso. Pero no podían hacer nada. El juez había hablado. La casa era mía. El auto era mío. Las cuentas estaban congeladas hasta el divorcio final. Todo lo que yo había construido y pagado se quedaba conmigo. Salimos del juzgado. Eloise lloraba. Lance gritaba sobre conseguir un abogado, sobre lo injusto que era, sobre cómo yo había manipulado el sistema. Mi abogado lo miró. Su novia cometió adulterio, escondió dinero y abandonó el hogar conyugal. El sistema funcionó exactamente como debía. Que tengan buen día. Intentaron el recurso policial más tarde esa semana. Estaba en casa cuando alguien golpeó mi puerta con fuerza, oficial. Miré por la mirilla y vi a 2 agentes de patrulla en mi porche. Abrí la puerta. ¿Puedo ayudarles? El oficial mayor habló, llevaba anillo de boda, parecía cansado. Recibimos una llamada por disturbio doméstico. Su esposa afirma que usted la encerró fuera de la casa, que tomó su auto y que hubo una confrontación física. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Pasen. Entraron, miraron alrededor. Todo estaba limpio, organizado, sin señales de caos o violencia o lo que fuera que Eloise había inventado. Su esposa dice que usted la agredió, dice que la amenazó, dice que tiene miedo de regresar aquí. Ella está mintiendo. Nunca la toqué. Tengo cámaras de seguridad, tengo grabaciones de ella amenazándome, tengo órdenes judiciales que respaldan todo lo que hice, ¿quieren verlas? La expresión del oficial cambió ligeramente. ¿Tiene grabaciones? Saqué mi teléfono y reproduje el buzón de voz que Eloise había dejado 2 días antes, ella gritando, amenazando con destruirme, diciéndome que me arrepentiría de todo, y la voz de Pearl de fondo diciendo que se asegurarían de que perdiera mi trabajo, que le dirían a todos que yo era abusivo. También tengo esto. Les mostré la orden judicial, uso exclusivo de la residencia conyugal, fechada hace 3 días, firmada por un juez. El oficial la leyó, miró a su compañero y luego volvió a mirarme. ¿Tiene las grabaciones de seguridad? La abrí en mi laptop y les mostré el día en que las eché, ningún contacto físico, ninguna violencia, solo yo diciéndoles que se fueran, ellas gritando y tirando cosas, yo de pie allí calmado, ellas finalmente saliendo por su propia voluntad. Luego les mostré la escritura de la propiedad,
Solo mi nombre, el título del vehículo, solo mi nombre, los estados bancarios que demostraban que yo había pagado cada factura durante 14 años. Los oficiales revisaron todo, hicieron preguntas, verificaron detalles, tomaron notas. Finalmente, el oficial mayor cerró su libreta. Señor, usted está dentro de sus derechos. Todo lo que hizo fue legal. Usted es dueño de la propiedad, es dueño del vehículo. No hay agresión ni acoso de su parte. La orden judicial respalda sus acciones. Documentaremos esto y haremos constar que las acusaciones parecen infundadas. ¿Y las amenazas que hizo, el reporte falso? Lo incluiremos en nuestro informe. Si continúa haciendo acusaciones falsas, usted puede proceder con cargos por presentar un reporte falso. Guarde toda su documentación. Se fueron. Me quedé en la entrada observándolos mientras se alejaban. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté, lo puse en altavoz y comencé a grabar. ¿Crees que eres muy listo? La voz de Eloise temblaba de rabia. ¿Crees que puedes echarnos como basura? Esa también es mi casa. Yo viví allí, tengo derechos. Tu nombre no está en la escritura. No tienes ningún derecho. El juez estuvo de acuerdo. Y estás siendo grabada. Vas a arrepentirte. Ya llamé a la policía. Les dije que me agrediste, que me amenazaste, que tengo miedo por mi vida. Acaban de irse. Vieron todas mis pruebas. Me dijeron que presentaste un reporte falso. Sigue así y enfrentarás cargos. Ella no escuchaba. Me dejaste sin nada. Sin auto, sin teléfono, sin dinero. Eso es abuso. Eso es violencia doméstica. Van a arrestarte. La policía me acaba de exonerar. El tribunal me dio uso exclusivo. Todo lo que hice fue legal. Y tú amenazándome ahora mismo está quedando grabado. Entonces escuché movimiento al otro lado, voces ahogadas, y luego la voz de Pearl entró en la llamada. Eres basura, ¿lo sabías? Su voz era fría, calculadora. Arruinaste todo. Mamá está llorando todos los días por tu culpa. Lance dice que vas a pagar por lo que hiciste. Lance puede decir lo que quiera. Están en altavoz y siendo grabadas. Cállate, solo cállate. Vamos a asegurarnos de que todos sepan qué clase de persona eres. Tu trabajo, tus amigos, todos. Vamos a destruirte. Inténtalo. A ver qué pasa. Todo esto está grabado, todo va a mi abogado, cada amenaza, cada mentira. Sigan. La voz de Pearl se quebró. Debiste haber dejado que Lance se quedara. Debiste aceptar que mamá merece algo mejor. Todo esto es tu culpa. Les di todo durante años. Ustedes eligieron a un estafador en lugar de a mí. Ahora afronten las consecuencias. Silencio. Luego la llamada terminó. Guardé la grabación, la envié a mi abogado, la añadí al expediente. Siguieron llamando desde diferentes números. Bloqueé a todos. Guardé registro de todo. La audiencia final de divorcio ocurrió 60 días después. Mi abogado presentó todo, el affair, el dinero oculto, el acoso, el reporte falso a la policía, las amenazas grabadas. Eloise apareció con un defensor público. Se veía mal, más delgada, mayor, derrotada. El juez no fue comprensivo. Divorcio por culpa concedido. Me quedé con la casa, el auto, mis cuentas de retiro, mis ahorros, todo. Eloise no recibió nada, ni manutención, ni bienes, nada. Pearl no estuvo en la audiencia. No importaba, era adulta, legalmente separada del proceso. Había terminado. Vendí la casa 6 meses después, demasiados malos recuerdos. Compré un lugar mejor en un vecindario mejor, moderno, renovado, todo lo que quería, sin compromisos, sin la opinión de nadie más, solo mío. El ascenso se convirtió en otro ascenso. De gerente distrital pasé a director regional, mayor salario, mayor bono, acciones de la empresa. Ganaba 6 cifras fácilmente, más dinero del que jamás había hecho, todo mío para quedármelo. La vida era buena, mejor que buena. Un año después de que el divorcio se finalizara, escuché por conocidos que Eloise trabajaba en 2 empleos, dependiente en una gasolinera y reponedora nocturna en una tienda grande, ganando apenas lo suficiente para alquilar una habitación en la casa de alguien. Sin auto, tomaba el autobús a todas partes. Adelgazó, envejeció, estaba rota. Pearl abandonó el colegio comunitario, no podía pagarlo. Trabajaba en un local de comida rápida,
viviendo en un estudio con 2 compañeras de piso que encontró en Craigslist. Sin vida social, sin amigos, sin dinero para nada extra, solo sobrevivía de cheque en cheque. El negocio de Lance colapsó 3 meses después del divorcio, inversiones sobreapalancadas, demandas de inversionistas. El banco ejecutó la hipoteca de su casa, embargó sus autos y desapareció después de eso, cambió su número, se esfumó, dejó a Eloise y a Pearl sin nada. Yo salía del trabajo un jueves por la tarde, como a las 7. El estacionamiento estaba casi vacío. Caminé hacia mi camioneta y las vi allí, esperándome. Se veían mal. El cabello de Eloise estaba grasoso, su ropa gastada. Pearl tenía ojeras, ambas delgadas, cansadas, desesperadas. Me detuve, mantuve distancia. ¿Qué quieren? Eloise dio un paso adelante. Estamos desesperadas. No tenemos nada. Ni dinero, ni ayuda, ni opciones. No es mi problema. Pearl habló, su voz débil, sin la actitud de antes. Por favor. Apenas estamos sobreviviendo. Mamá trabaja en 2 empleos y aún así no puede pagar el alquiler. Yo trabajo tiempo completo y voy a la escuela. Nos estamos ahogando. Ustedes tomaron sus decisiones. Estábamos equivocadas, dijo Eloise, comenzando a llorar. Yo estaba equivocada. Lance fue un error enorme. Tú fuiste bueno con nosotras y yo lo arruiné. Ahora lo sé. Por favor, estamos rogándote. Rogar no cambia nada. ¿Qué quieres?, preguntó Pearl. ¿Una disculpa? Lo sentimos. Lo sentimos muchísimo. Tenías razón en todo. Lance resultó ser un fraude. Perdimos todo por su culpa. Fuimos horribles contigo. No merecemos tu ayuda, pero te la pedimos igual. Por favor. Las miré, a estas 2 personas que me destruyeron, que se burlaron de mí, que eligieron a un estafador por encima de mí, que se rieron de lo débil que creían que era, que se sentaron en la casa de Lance celebrando su supuesto ascenso en la vida, que llamaron a la policía para intentar hundirme, ahora allí de pie, en un estacionamiento, rogando por sobras. Me dijiste que era aburrido, dije. Que solo era un cheque. Que no importaba. Que Lance era el doble de hombre de lo que yo jamás sería, ¿recuerdas? Eloise asintió, llorando más fuerte. Lo recuerdo. Fui horrible. No sé en qué estaba pensando. Tiré por la borda lo mejor que tenía por Lance. Era un estafador, un fraude. Nos dejó sin nada otra vez. Fui tan estúpida. Lo fuiste. Por favor, sollozó. No te estoy pidiendo mucho, solo ayuda para levantarnos. Algo, lo que sea. Te lo pagaré, lo juro. ¿Con qué dinero? Lo resolveré. Trabajaré más. Haré lo que sea. Pearl dio un paso más cerca. Sé que dije cosas terribles. Era una niña estúpida. Pensé que Lance iba a ser esta figura paterna increíble, pero nunca le importé. Nunca. Solo quería a mamá, y cuando dejó de serle útil, nos tiró a las 2. Tú fuiste quien estuvo allí todos los días, todos los años. No lo aprecié en ese momento. Ahora sí. Por favor, danos una oportunidad para arreglarlo. Me quedé allí, dejándolas rogar, dejándolas llorar, dejándolas sentir exactamente cuán impotente me hicieron sentir a mí. No, el rostro de Eloise se desmoronó. Por favor. Ustedes lo tenían todo, una casa, un auto, estabilidad financiera, un hombre que trabajaba hasta agotarse para proveerles, y lo tiraron todo por una fantasía. Por un tipo que las abandonó una vez y lo hizo de nuevo en cuanto se volvieron inconvenientes. Eso no es culpa mía. Es culpa de ustedes. Lo sé. Me dijiste que no importaba. Permitiste que nuestra hija me dijera que deseaba que otro fuera su padre. Trajiste a tu exmarido a mi casa, a mi cocina, me hiciste sentir basura en mi propio hogar. Y cuando te eché, llamaste a la policía, intentaste hacerme el villano, intentaste destruirme. Estaba enojada. No estaba pensando. Estabas pensando. Sabías exactamente lo que hacías. Solo pensabas que yo nunca me defendería. Que me quebraría. Que volvería arrastrándome. Que era demasiado débil para alejarme. Tenías razón. Te subestimé. Pensaste que yo era patético. Las 2 lo pensaron. Pearl se limpió la cara. Estábamos equivocadas. No eres patético. Eres fuerte. Más fuerte que las 2 juntas. Ahora lo vemos. Demasiado tarde.
Nunca es demasiado tarde, dijo Eloise. Las personas pueden cambiar. Hemos cambiado. Somos diferentes ahora, humildes. Entendemos lo que perdimos. Me reí, frío, afilado. Entienden lo que perdieron ahora que no tienen nada. Cuando lo tenían todo, no les importaba. Solo me valoran ahora porque soy su última opción. Eso no es cambio. Es desesperación. Por favor. Eloise estaba al borde del colapso total. Te amo. Aún te amo. Cometí un error, el peor error de mi vida. No me hagas pagarlo para siempre. No me amas. Amas lo que yo proveía. Es distinto. Eso no es verdad. Sí lo es. Amaste a Lance hasta que todo salió mal. Ahora me amas a mí porque soy el único que podría ayudarlas. Eso no es amor. Es conveniencia. Las cosas no solo salieron mal, dijo Eloise con la voz quebrada. Todo colapsó, todo. Su negocio fracasó, las inversiones de las que presumía, los tratos, las asociaciones, todo se vino abajo. Resultó que estaba sobreapalancado, ahogado en deudas, usando crédito para financiar su estilo de vida. La casa, los autos, los viajes, nada era real. Yo no dije nada, solo escuché. Sus acreedores comenzaron a llamar, continuó. Luego llegaron las demandas, inversionistas a los que prometió rendimientos, socios comerciales a los que debía dinero. El banco ejecutó la casa, embargó los autos, todo. Lo perdió todo en 3 meses. Nos echó antes de que todo colapsara, susurró Eloise. Dijo que lo estábamos hundiendo, que éramos un lastre, que necesitaba enfocarse en salvarse a sí mismo. Dijo que éramos basura, que siempre seríamos basura, que ninguna ayuda nos haría lo suficientemente buenas para su nivel. Luego cambió su número y desapareció. Pearl lo intentó otra vez. ¿Y yo? Soy tu hija de verdad. Eso tiene que valer algo. Tú dijiste que deseabas que Lance fuera tu padre en lugar de mí. Hiciste tu elección. Pero sigo siendo tu hija, tu sangre. La biología no significa lealtad. Tú lo demostraste. Por favor, haremos lo que sea. Lo que tú quieras. Firmaremos lo que pidas, aceptaremos lo que sea, solo ayúdanos, por favor. Vamos a terminar en la calle. Me aparté. Entonces terminen en la calle. No es mi problema. ¿De verdad vas a dejarnos sin hogar? Ustedes eligieron a un estafador por encima de un hombre que les dio todo. Así que sí, voy a dejarlas arreglárselas solas. La voz de Pearl se quebró. Mamá me empujó a decir esas cosas, a rechazarte, a elegir a Lance. Ella me convenció de que tú nos frenabas, de que merecíamos algo mejor. La cabeza de Eloise se volvió bruscamente hacia su hija. Pearl, no, él no necesita saber, si necesita, dijo Pearl, con lágrimas cayendo. Cada vez que empezaba a sentirme culpable por cómo te tratábamos, ella me recordaba el dinero de Lance, su casa, su estilo de vida. Decía que tú eras promedio, que nos estábamos conformando, que yo merecía una figura paterna real, alguien exitoso, alguien impresionante. Eso no es así, empezó Eloise. Sí lo es, dijo Pearl con voz hueca. Tú me adiestraste, ensayaste conmigo, me dijiste exactamente qué decir para herirte lo suficiente como para que nos dejaras ir sin pelear. Dijiste que si te hacías sentir inútil como padre, retrocederías, dejarías de intentar mantenernos, que sería más fácil. Miré a Eloise. Su cara estaba blanca, expuesta. Usaste a tu propia hija como arma, dije, con voz plana, completamente fría. Pensé que estaba haciendo lo mejor para nosotras, susurró Eloise. Pensé que Lance era nuestra oportunidad para una vida mejor. Me equivoqué tanto. Por favor, lo siento. La envenené contra ti. La hice decir esas cosas. Es mi culpa, toda. Castígame a mí, no a ella. Las estoy castigando a ambas con indiferencia. Por favor, lloró, tú no solo nos dejaste, lo orquestaste. Convertiste a tu hija en una herramienta para destruirme, y luego te sentaste a ver mientras ella daba el golpe final. Eso no es un error. Es crueldad calculada. Eloise cayó de rodillas, allí mismo, en el estacionamiento, derrumbándose por completo. Por favor, te lo ruego de rodillas, ayúdanos. Haré lo que sea, lo que sea. La miré. Esta mujer con la que pasé 14 años, en quien confié, a quien amé, que me destruyó sin dudar, que convirtió a nuestra hija en un arma, que se fue sonriendo, ahora arrodillada sobre el cemento, rogándole ayuda al hombre al que desechó. Levántate.
No hasta que aceptes ayudarnos. Entonces quédate ahí. Caminé alrededor de ella, subí a mi camioneta y encendí el motor. Pearl corrió hacia mi ventana, golpeándola. No puedes dejarnos así. Bajé la ventana un poco. Obsérvame. Vamos a morir aquí afuera. Lo dudo. Vas a dejarnos sufrir. Van a sufrir, van a luchar, van a trabajar en 3 empleos como lo hice yo. Comerán ramen durante meses. Aprenderán cuánto cuesta realmente sobrevivir sin que alguien las cargue. Quizá eso les enseñe algo. Te odio. Bien, eso lo hace más fácil. Estamos desesperadas. Yo también lo estaba cuando destruyeron mi vida, cuando tu hija me dijo que deseaba que yo no fuera su padre, cuando trajiste a tu ex a mi casa y me hiciste sentir como nada. ¿Dónde estaba tu misericordia entonces? Eloy se seguía de rodillas, llorando, rota. Lo siento tanto, por favor no hagas esto. La miré una última vez. Sin ira, sin tristeza, nada, solo vacío. Ustedes hicieron esto. Ustedes eligieron esto. Ahora vívanlo. Subí la ventana, conduje y las dejé allí en el estacionamiento, Eloise aún de rodillas, Pearl llorando, ambas exactamente donde ellas mismas se pusieron. Ellas tomaron sus decisiones, yo tomé las mías. Así es como funciona. En una videollamada con su hermana, mi novia se rió relajada. Solo lo estoy usando, nunca me casaría con un mono grasiento. Ella no tenía idea de que yo estaba parado justo detrás de ella. Al día siguiente cancelé todas las suscripciones que yo había estado pagando y le entregué los papeles de desalojo. Me llamó gritando. Hola Reddit. Escuché a mi novia de 4 años riéndose con su hermana sobre cómo solo me estaba usando mientras yo estaba planeando proponerle matrimonio, pensando que realmente estábamos construyendo algo. Lo que hice después la dejó absolutamente histérica. Agarren palomitas y disfruten el desastre. Me llamo Devin, 35, hombre, y tengo un taller de restauración de motocicletas personalizadas en las afueras de Pittsburgh. Devolvemos a la vida motos de entre 40 y 70 años. Harleys, Triumphs, BSA, viejas Indian Chiefs, el tipo de máquinas por las que los coleccionistas pagan mucho dinero. El taller huele a virutas de metal y aceite penetrante. 3 bahías, 2 elevadores, paredes cubiertas de catálogos de piezas. Lo construí hace 8 años, tengo a 2 chicos, Casper se encarga del trabajo de metal, yo ya sé pintura y cromo. Una restauración real toma 8 meses y cuesta lo que cuesta un coche decente, pero cuando terminamos tienes algo que te sobrevivirá. El negocio genera buen dinero. Soy dueño del edificio, conduzco una Frontier pagada. El año pasado el taller ganó $240,000. Una restauración puede costar entre 30 y 60,000, dependiendo de la moto. Teníamos 3 en las bahías en ese momento, una Sovelleat del 71 para un abogado de Sherry, una Paneat del 58 que perteneció al padre de un director ejecutivo, y una Triumph Bonneville que un tipo voló desde Texas para dejar. He estado con April durante 4 años. La conocí en una barbacoa, trabajaba en marketing digital. Linda chica, parecía normal al principio. Su familia, sin embargo, era otra cosa completamente distinta. Su padre, Walter, estaba bien, dueño de una firma de contabilidad, hacía preguntas inteligentes. Pero su madre, Elena, un total desastre de club de campo. Y Bianca, la hermana mayor de April, trabaja en recursos humanos y me mira como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. En cada cena familiar hacía comentarios sobre lo difícil que debía ser limpiarse después del trabajo. El mes pasado me preguntó si alguna vez había considerado abrir un Jiffy Lube en lugar de eso, más escalable, dijo. 2 semanas antes de eso le dijo a April que conocía a un gran dermatólogo para las manchas de grasa en mis manos. No eran manchas, así es como se ven los callos cuando realmente trabajas. Un mes antes le había enviado a April una oferta laboral para un puesto de gerente de garaje en Cat Boys y dijo que podría ser mi gran oportunidad para entrar en el mundo corporativo. April me lo mostró riéndose, a mí no me pareció gracioso. Bianca también tenía el hábito de pronunciar motocicleta como si fueran 2 palabras separadas, motocicleta, como si hablara con un niño pequeño. Pero April siempre me defendía, hablaba bien del taller, le mostraba fotos a su madre. Yo pensé que estábamos sólidos. El departamento donde vivíamos tenía mi nombre en el contrato, yo lo cubría la mayoría de los meses. También pagaba su suscripción de Canva, Adobe Creative Cloud, la membresía del gimnasio, Spotify Premium. Aproximadamente $230 al mes.
Ella decía que necesitaba Canva y Adobe para proyectos de trabajo, que su empresa no proporcionaba licencias de software. Más tarde descubrí que su empresa tenía cuentas empresariales para todo. Ella había estado usando mis suscripciones para hacer trabajos independientes por su cuenta, guardándose el dinero. 4 años de cenas de domingo, 4 años de comentarios sarcásticos de Bianca, 4 años de Elena preguntando cuándo iba a pasar a algo más estable. Luego, el domingo pasado, descubrí exactamente qué clase de equipo éramos. Las cenas de domingo en la casa de los Walters se habían vuelto rutina. Con los años. Su casa está en uno de esos vecindarios cerrados donde cada entrada tiene un Infiniti o un Volvo. Gran casa colonial de ladrillo, perfectamente ajardinada, cero personalidad. Walter siempre fue decente conmigo, de hecho había trabajado en autos en la secundaria, tenía un Chevelle del 70 que vendió para pagar la universidad. Hablábamos de motores, relaciones de compresión, diámetro y carrera, un tipo normal atrapado lidiando con cosas del club de campo que ni siquiera le importaban. Elena era otra historia, manejaba esa casa como si fuera su reino personal. Todo tenía que ser perfecto. Las servilletas tenían que combinar con el mantel. La cena empezaba exactamente a las 3. Si llegabas a las 3:05, te lo hacía saber. Y cada vez que venía, encontraba alguna manera de recordarle a todos que yo trabajaba con las manos para ganarme la vida. Devin, ¿crees que alguna vez querrás volver a la escuela? Nunca es demasiado tarde para un cambio de carrera. Devin, la amiga de Bianca, Rachel, está saliendo con un abogado. Acaban de comprar una casa en Sewick Clay. ¿Sabes dónde está Sewick Clay? Sí, Elena, sé dónde está Sewick Clay. Es donde vive gente con demasiado dinero y muy pocos problemas. Bianca era peor. Llegaba a estas cenas con su prometido Nick, un tipo corporativo que trabajaba en ventas de dispositivos médicos. Acababan de comprar un condominio en el centro, lo cual mencionaba aproximadamente 47 veces por visita. Cada cena, misma rutina, Bianca preguntaba por el taller con ese tono que la gente usa cuando pretende interesarse pero en realidad está juzgando. ¿Sigues trabajando en motocicletas, Devin? Eso es tan manual. Luego se volvía hacia April y decía algo como hermana, eres una santa. Yo nunca podría salir con alguien que llega sucio a casa todos los días. April siempre lo tomaba a broma, le decía a Bianca que se callara, me defendía. Pensé que eso significaba algo. El domingo pasado empezó normal. Llegamos a su casa a tiempo. Walter estaba viendo el partido de los Steelers. Elena estaba en la cocina microgestionando un asado. Bianca y Nick llegaron con retraso elegante. La cena fue la actuación habitual, Elena preguntando por los trabajos de todos, Bianca hablando de las renovaciones del condominio. Nick explicando su embudo de ventas. Yo principalmente hablaba con Walter sobre una Electric Glide del 67 que estaba reconstruyendo, él se interesó genuinamente, preguntó por el motor Panead, si lo iba a mantener original o modificarlo. Nick intervino en un momento, entonces, Devin, ¿cuál es tu estrategia de salida? No puedes estar ajustando tornillos para siempre, ¿qué pasa cuando tu espalda falle? Le dije que era dueño del edificio y del negocio. Esa era la estrategia de salida, ¿no? Pero, ¿has pensado en oportunidades de franquicia? Expansión a múltiples ubicaciones. El tipo vendía equipos médicos a hospitales y pensaba que todo necesitaba escalar. Elena interrumpió para preguntar si alguna vez había considerado aprovechar mis habilidades mecánicas para algo más lucrativo. Le dije que ganaba buen dinero. Ella sonrió con esa sonrisa tensa y dijo, por supuesto, querido. Después de la cena, Walter y yo terminamos en su garaje. Había conservado algunas herramientas antiguas de sus días con los autos y quería saber si serían útiles para trabajos de motocicletas. Estábamos revisando una caja de llaves inglesas vintage cuando April salió diciendo que iba a la tienda por Elena, necesitaba crema para el café. Yo me quedé en el garaje con Walter. Encontramos un par de buenas llaves Snap-on de los 70, hablamos de la calidad del metal de entonces versus la de ahora, una conversación real entre hombres que realmente saben lo que están mirando. Aproximadamente 20 minutos después, volví adentro para agarrar mi chaqueta. El auto de April estaba en la entrada, así que ya había vuelto de la tienda. Caminé por la cocina y escuché su voz desde la sala, al teléfono. La televisión estaba apagada y Elena estaba en algún lugar del piso de arriba. No estaba intentando escuchar escondido, literalmente solo estaba pasando para tomar mi chaqueta del armario. Entonces escuché la voz de Bianca en altavoz, entonces, ¿cuándo vas a mejorar de una vez? Llevas rebajándote con el mono grasiento por como 4 años ya. Me detuve.
Me quedé parado en el pasillo. April se rió, realmente se rió. Ay, Dios mío, ya, lo sé. Mamá sigue preguntando cuándo me voy a poner seria con mi futuro. Se me cayó el estómago, pero no me moví. Es lindo y todo, pero vamos, tú trabajas en corporativo. No puedes llevar a un mecánico a los eventos de la empresa para siempre, de que va a hablar, bujías, ¿verdad? El mes pasado tuvimos esa cena con directores y tuve que explicar lo que él hace porque alguien preguntó si era dueño de un taller. Dije restauración boutique, intenté que sonara mejor de lo que es. Me quedé congelado. La voz de Bianca goteaba esa arrogancia que siempre tenía. April, tú eres demasiado para esto. Necesitas alguien que coincida con tu ambición. Alguien que pueda hacer contactos. El amigo de Nick, Lucien, está soltero, trabaja en finanzas, un partidazo. He conocido a Lucien, es amable. La forma en que ella lo dijo, como si ya lo hubiera considerado. Además conduce un Tesla y tiene un lugar en Shadyside con pisos de madera de verdad. No es que tu apartamento sea malo, pero ya sabes. April soltó una risita, lo sé, y... Lucien usa colonia que cuesta más que todo el guardarropa de Devin. ¿Devin siquiera tiene traje? Tiene uno. Lo usó en el funeral de su padre hace 6 años. Estoy bastante segura de que aún le queda, pero las polillas quizá ya se lo comieron. Ambas soltaron carcajadas como si fuera lo más gracioso del mundo. ¿Ves? Y él usa traje para trabajar, no un overol lleno de aceite de motor. Rieron otra vez. La voz de April bajó un poco. Honestamente, la única razón por la que sigo con Devin es porque la situación del apartamento es conveniente. Pago casi nada de renta, él cubre la mayoría de las cuentas y es un buen lugar, pero a largo plazo, mamá se moriría si de verdad me casara con él. Y ahí estaba, 4 años resumidos en una sola frase. Y lo peor es que él ni lo ve. Él cree que somos esta gran pareja. Es sinceramente un poco triste. Bianca se carcajeó, eres terrible. Me encanta, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esto? Hasta que aparezca algo mejor, supongo. Viaje gratis mientras resuelvo mi siguiente paso. Me quedé ahí quizás 5 segundos más, las escuché pasar a hablar de algún restaurante como si no acabaran de destrozar toda mi relación y tirarla a la basura. No sentí rabia, solo frío, como si de repente todo tuviera sentido y pudiera ver exactamente lo que necesitaba hacer. 4 años. 4 años de cenas de domingo y reuniones familiares y yo pensando que estaba construyendo algo real. 4 años de ella diciéndole a su familia que yo era un buen tipo, que me amaba, que éramos socios. Pura basura. Caminé de regreso por la cocina, le dije a Walter a través de la puerta del garaje que tenía una emergencia en el taller. Él se veía confundido, pero asintió. Subí a mi camioneta y me fui antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Todo el camino a casa estuve pensando exactamente cómo salir de esto con máxima eficiencia y mínimo drama. O quizá máximo drama, aún no lo decidía. Llegué a nuestro apartamento, me senté en el sofá y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer, porque si April pensaba que iba a seguir viviendo gratis a mi costa mientras buscaba una mejora, estaba a punto de aprender una dura lección sobre consecuencias. Llegué a casa y saqué mi laptop. April aún no había vuelto, probablemente seguía en casa de sus padres. Abrí un documento en blanco y empecé a enumerarlo todo: contrato de arrendamiento del apartamento, solo mi nombre, mes a mes después del primer año, podía entregarle un aviso de desalojo como ocupante no autorizado. Suscripciones en mi tarjeta de crédito, Canva Pro, Adobe Creative Cloud, Planet Fitness, Spotify Premium, su seguro del auto, aproximadamente 230 al mes en total. Revisé mi estado de cuenta y sumé todo, 271 al mes estaba gastando en ella, multiplicado por 48 meses, 13.000 en suscripciones solamente. Servicios, electricidad, gas, internet, todo a mi nombre. Muebles, todos míos excepto su cómoda y ese banco feo de Home Goods. Empecé por las suscripciones. Inicié sesión en mi tarjeta y cancelé Canva, luego Adobe, después Spotify. Planet Fitness requería una llamada telefónica, anoté hacerlo el lunes. El seguro del auto seguiría activo una semana más, luego estaría por su cuenta. Cambié todas mis contraseñas, correo, cuentas bancarias, Netflix, todo. Revisé mi teléfono y borré cada foto nuestra. Todos nuestros recuerdos desaparecieron en unos minutos. Redacté un aviso de desalojo. Lo mantuve simple, 30 días para desocupar. Imprimí 2 copias, busqué el lenguaje legal exacto. La ley de Pensilvania era clara, ella no estaba en el contrato, no tenía derechos como inquilina.
Técnicamente, podría haberle dado 0 días de aviso, pero 30 días lo hacía irrefutable. Cerca de las 7, April llegó a casa. Hola cariño, ¿a dónde desapareciste? Todos estaban preocupados. Tuve una emergencia con un cliente, una vieja paneada empezó a gotear. Ella se lo creyó. Se acurrucó junto a mí en el sofá. La dejé, no tenía sentido revelar mis cartas todavía. Ella desplazaba en su teléfono mientras yo veía el partido. Probablemente estaba escribiéndole a Bianca. Me fui a dormir temprano. Ella se quedó viendo sus series o intentando hacerlo. Estoy bastante seguro de que Netflix no funcionaba porque la escuché maldecir al televisor. El lunes alrededor de las 10 de la mañana llegué al taller antes de las 6. Caspar llegó alrededor de las 7 y me encontró ya metido hasta el fondo en el motor de una Chevrolet del 72. Jefe, ¿está bien? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Ya era hora. Nunca me cayó bien, ¿por qué no dijiste algo? ¿Habrías escuchado? Probablemente no. Joy llegó alrededor de las 8, Caspar le contó. La respuesta de Joy fue más simple, amigo, ella te ha estado usando. Préndele fuego a todo. Cerca de las 10, llamé a Planet Fitness y cancelé. El sistema automatizado intentó hacerme sentir culpable. ¿Está seguro de que quiere cancelar? Su pareja perderá acceso. Sí, ese era el punto. Luego llamé al seguro del auto y la quité de mi póliza, efectivo el siguiente lunes. El agente preguntó si ella tenía su propia cobertura. Le dije que ese era su problema ahora. A la hora del almuerzo conduje al apartamento, dejé el aviso de desalojo en la encimera de la cocina y puse la otra copia en una carpeta. Miré el lugar una vez más. 2 años pensando que esto era un hogar. Ahora solo se sentía como un sitio del que necesitaba escapar. Sus cosas estaban por todas partes, maquillaje en el mostrador del baño, zapatos junto a la puerta, ese estúpido póster de frase motivacional que había colgado en el dormitorio sobre vivir tu mejor vida. La ironía no se me escapó. Arranqué ese póster de la pared y lo tiré a la basura. Tomé una caja del armario y empecé a empacar mis cosas personales, fotos, algunos libros, unas cuantas cosas de la mesita de noche. No tomé mucho, la mayoría de lo importante ya estaba en el taller o en mi camioneta. Le envié un mensaje a mi amigo Silas, necesito un favor, ¿todavía tienes ese alquiler en Lawrenceville? Sí, ¿por qué? Necesito un lugar urgentemente. Estoy dispuesto a pagar precio completo. ¿Qué pasó? Te lo cuento con comida, ¿puedo recoger la llave esta noche? Ni lo digas. La unidad está vacía. Silas había sido mi amigo desde la secundaria. Jugamos fútbol juntos, trabajamos en construcción un verano, fuimos padrinos en las bodas del otro antes de su divorcio. Si alguien iba a apoyarme sin hacer 20 preguntas, era él. April me escribió alrededor de las 2, oye, ¿por qué no funciona Netflix? Probablemente hay un problema con la cuenta. ¿Puedes arreglarlo tú? Haz tu propia cuenta. Estoy ocupado. Ella llamó a las 5. Lo dejé ir al buzón de voz. Lo escuché después. Más de lo mismo. Devin, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando raro? Llámame. Conduje a casa alrededor de las 6:30. Ella estaba en el sofá sosteniendo el aviso de desalojo. Cara roja. Había estado llorando o estaba a punto de empezar a gritar, tal vez ambas. La televisión estaba apagada. Su teléfono boca abajo en la mesa. Probablemente había llamado a todo el mundo antes de que yo llegara. ¿Qué demonios es esto? Dejé mis llaves en la encimera. No levanté la voz. Exactamente lo que dice. 30 días. Hemos vivido aquí por 2 años. Yo he vivido aquí. Tú has estado quedándote gratis. Se levantó, el aviso arrugado en su puño. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Estuve ahí el domingo. Escuché todo. Tú y Bianca. Su cara se puso blanca. Su boca se abrió, pero no salió nada. 30 días. Busca un nuevo lugar. Devin, por favor, esa conversación no fue real. Sonó bastante real cuando te estabas riendo de eso. Ahí empezaron las lágrimas. Había pasado 4 años plegándome, 4 años haciéndome más pequeño para que ella se sintiera más grande, 4 años ignorando los comentarios, las miradas, las burlas sutiles de su familia porque pensé que ella me respaldaba. No lo hacía. Nunca lo hizo. 30 días, April. Yo empezaría a buscar. Tomé mi bolso del gimnasio del dormitorio,
Pasé junto a ella parada en la sala sosteniendo ese aviso como si estuviera escrito en un idioma que no entendía. Me fui, recogí la llave del alquiler de Silas y empecé a planear mi salida como si fuera una operación militar. April lanzó su contraofensiva el martes por la mañana. Las llamadas llorando empezaron temprano. Yo estaba en el taller ajustando los tornillos de la culata de una Paneat del 69 cuando ella llamó por primera vez. Lo dejé ir al buzón de voz. 3 minutos de mensaje sobre cómo necesitábamos hablar, como esto era un malentendido. Lo ignoré. Llamó 6 veces más. Para las 3 de la tarde bloqueé su número. Ella cambió a mensajes desde su teléfono del trabajo. Devin, por favor, solo háblame, no puedes tirar 4 años por una sola conversación. Respondí una vez, 30 días. Empieza a empacar. Cerca de las 4, Elena llamó al taller. Caspar contestó, la puso en espera y me miró. Es la mamá. Dile que la llamaré luego. ¿Vas a? No. Elena dejó un mensaje de voz con ese tono que usaba cuando alguien se atrevía a decirle que no. Devin, April llamó muy alterada. Echarla es completamente innecesario. Llámame inmediatamente. No lo hice. El miércoles por la mañana, April apareció en el taller vestida para trabajar con esa cara seria. La vi estacionarse a través de la ventana de la oficina. Se quedó un minuto entero en su auto antes de salir, probablemente ensayando lo que iba a decir. Caspar y Joy dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando ella entró. El taller se quedó en silencio excepto por la radio que sonaba con alguna canción vieja de los Stones. Devin, ¿podemos hablar por favor? 5 minutos. No hay nada que hablar. 27 días. Esa conversación con Bianca fue una tontería, cosas de hermanas. Estuviste de acuerdo con cada palabra. Dijiste que yo te avergonzaba, dijiste que solo estabas conmigo porque te convenía. Su cara se puso roja, miró a Caspar y a Joy, se dio cuenta de que estaban escuchando. Los dos la miraban fijamente. ¿Podemos hacer esto en privado? ¿Por qué te preocupa lo que la gente piense? No tuvo respuesta, solo se quedó ahí. 27 días, April. Revisa si yo. Ella se fue llorando. Joy volvió a pulir un tanque de combustible. Jefe, estás frío como el hielo. Solo estoy cansado. El jueves, apareció toda la familia. Elena y Bianca entraron caminando rápido por el taller como si fueran las dueñas del lugar. Entraron por la puerta del taller y pasaron directo junto a los empleados. La única señal era que Bianca llevaba tacones en un taller de motos. Pisó un charco de desengrasante en 5 segundos y casi se cae. Se sostuvo en un banco de trabajo. Elena ni se dio cuenta, solo siguió avanzando. Elena habló primero. Devin, necesitamos hablar de esto. No disculpa. Ese tono. El que usaba cuando el club de campo la sentaba en la mesa equivocada. Está hecho. Bianca intervino. ¿De verdad la vas a echar por una llamada telefónica, por encima de 4 años de relación? 4 años de ser usado. Mantuve mis manos ocupadas, estaba reensamblando un carburador. Ni siquiera levanté la vista. Elena intentó dar pena. Devin, estoy segura de que April no quiso, ella se estaba riendo. Dijo que la única razón por la que se queda es porque le conviene, que usted moriría si se casara conmigo. Elena se puso pálida, la cara de Bianca cayó. ¿Ella dijo eso? En alta voz. Tú estabas ahí. Bianca le dijo que buscara algo mejor. Bianca retrocedió un paso. Yo no, finalmente levanté la vista y la miré. No soy lo suficientemente bueno para su hija. Lo dejaron claro cada domingo. Resulta que tenían razón. Yo merezco algo mejor. Silencio total. Caspar estaba sonriendo. Joy tenía su teléfono en la mano. La cara de Elena se puso roja. ¿Cómo te atreves? Cada comentario sobre mi carrera, cada recordatorio de que trabajo con mis manos. Me han dicho que soy inferior desde el primer día. Elena dijo, solo queríamos ayudarte a mejorar. Diciendo que abra un Jiffy Lube, o que arregle las manchas de grasa que en realidad son callos. Bianca intentó meterse. April te ama, solo está confundida ahora mismo. Ella ama mi apartamento y mi tarjeta de crédito. 27 días. Después de eso puede estar confundida en otro lugar. Se fueron. Se subieron al buick y se marcharon sin decir nada más. Joy se acercó. Grabé todo eso en video. Envíamelo. El viernes, April intentó un enfoque diferente.
Llegó al apartamento mientras yo estaba empacando. Vio las cajas y perdió la cabeza. ¿De verdad te estás mudando? Esto es una locura. El alquiler es mes a mes. Me voy. Tienes 3 semanas. ¿A dónde se supone que vaya? Ese es tu problema. Tal vez Lucien tenga un cuarto extra. Estás siendo cruel. Estoy terminando. Querías mejorar. Ve a mejorar. Ella intentó abrazarme. Me aparté. No cometí un error. Lo siento. Cometiste un error de 4 años. Solo lo sientes porque te descubrieron. Terminé de empacar, cargué mi camioneta y la dejé ahí parada en un apartamento vacío intentando entender cómo todo se vino abajo. Caspar me envió un mensaje esa noche, escuché que vino la hermana. Ojalá lo hubiera visto. Fue hermoso. Elena ni podía hablar. Bien. 3 semanas. Ella estaba entrando en pánico según las publicaciones de Facebook sobre necesitar apartamentos. El viaje gratis había terminado oficialmente. Las 2 semanas siguientes fueron comedia pura. April empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría, hasta que Caspar le dijo que llamaría a la policía por invasión. Sus redes sociales se volvieron un desastre. Publicaciones vagas sobre cómo la gente tira años de amor tan rápido. Los amigos en común eligieron bandos. La mayoría eligió el mío cuando escucharon la historia completa. April intentó inventar diferentes versiones. Compararon notas. Las palabras corrieron rápido. La narrativa de April se derrumbó. Bianca publicó en Facebook que el amor real significa perdón. Alguien le preguntó de qué hablaba. Ella explicó que el novio de su hermana estaba siendo cruel. La novia de Silas, Sloane, la destruyó en las respuestas. Publicó toda la historia. Bianca borró la publicación en 1 hora, pero las capturas viven para siempre. La compañera de cuarto de la Universidad de April me escribió preguntando si la historia era verdad. Le envié el video de Elena y Bianca en el taller. Ella respondió con Dios santo, esquivaste una bomba. Luego lo publicó en su chat del grupo. Sacaron a April del chat en 20 minutos. Y fue por esa época que conocí a Alexis. Ella entró al taller buscando a alguien que restaurara una Honda CB900 de 1981 que su abuelo le había dejado. Trabajaba como tatuadora en un estudio en Lawrenceville. Llegó con jeans rotos y una camiseta sin mangas, con tinta cubriendo ambos brazos. Tenía grasa bajo sus propias uñas por intentar arreglarla a ella misma. Trajo la moto en una plataforma. Estaba fatal, motor trabado, tanque oxidado, asiento roto. Voy a ser honesta, intenté reconstruir los carburadores y definitivamente lo empeoré. Tenía una forma de hablar directa y honesta, sin tonterías. Me gustó. Hablamos de motos durante 20 minutos. Ella sabía lo que significaba para su abuelo. Quería realmente manejarla. Tenía raspones recientes en las manos por trabajar en ella. Hacía preguntas inteligentes, quería entender el proceso. Cuando le expliqué el desmontaje, sacó una libreta y empezó a tomar notas. Agendamos la restauración. Alexis dejó su número para actualizaciones. Joy me dio un codazo cuando ella se fue. Amigo, está interesada en ti. Es una clienta. Es soltera, y realmente sabe lo que es un carburador. Vamos. Buen punto. Le envié un mensaje a Alexis esa tarde sobre la moto. Ella respondió preguntando si quería comer algo y hablar del cronograma de restauración. Dije que sí. Nos encontramos el jueves por la noche. Hablamos de la moto de su abuelo, mi taller, su trabajo. Llevaba 6 años tatuando y tenía historias increíbles. La semana pasada un tipo quería cubrir el nombre de su exnovia con un retrato de su nueva novia, llevaban saliendo 3 días. Yo le conté sobre solicitudes ridículas de clientes, como la mujer que quería mezclar las cenizas de su difunto esposo en la pintura de su vieja Harley. ¿Lo hiciste? Sí. Pinté el tanque azul metálico profundo con sus cenizas en la capa transparente. Ella lloró cuando lo vio. Alexis se quedó callada. Eso es realmente genial. Haces un trabajo que importa. Hablamos hasta que el restaurante cerró. Simplemente disfrutamos la conversación. Mientras tanto, la fecha límite de mudanza de April estaba a días. Había encontrado un apartamento en Shadyside con 2 compañeras. Degradación, pero eso es lo que pasa cuando quemas puentes. El sábado antes de su fecha límite apareció completamente alterada. Firmé el contrato, ¿feliz ahora? Feliz. La renta es 1,200 más servicios. Te pagaba 600.
Me pagaba 600 cuando te acordabas, y yo pagaba todo lo demás. No puedo creer que estés haciendo esto. Te lo hiciste a ti misma. Me fui. La última vez que vi ese apartamento. Esa noche Silas organizó una reunión. Amigos cercanos, comida, buen ambiente. Alexis vino. Encajó perfectamente con todos. Silas me llevó aparte. Hermano, me gusta esta. Es normal. Fueron 3 semanas, April era terrible, esta chica parece genial. No estaba equivocado. Las cancelaciones de suscripciones le pegaron fuerte. Resultó que estaba usando mis suscripciones para su trabajo real. Su productividad cayó. Tenía 3 presentaciones con clientes esa semana, todas necesitaban gráficos que normalmente hacía en Canva o Photoshop. No podía acceder a ninguno. Pidió acceso de emergencia a la empresa. Le dijeron que usara la cuenta empresarial que siempre había tenido. Tuvo que admitir que estaba usando suscripciones personales. Su jefe quiso saber por qué estaba gastando software que la empresa ya proveía. Siguieron preguntas incómodas. Su supervisora la puso en un plan de mejora de desempeño la semana siguiente. Plazos perdidos, problemas de calidad, uso no autorizado de software. April publicó una historia críptica en Instagram sobre ambientes laborales tóxicos. Alguien de su empresa lo vio y lo reportó a recursos humanos. La cancelación del gimnasio la mató. Sesiones de entrenador prepagadas. La mejor parte, el seguro del auto caducó. La detuvieron 2 días después. Sin seguro, sin registro. Auto incautado. Un patrullero estatal la detuvo en la ruta 28 por una luz trasera rota, revisó su información, el seguro figuraba cancelado. El registro también estaba vencido desde hacía 3 meses. Ella ignoró los avisos de renovación porque yo solía encargarme de eso. La tarifa de incautación era 350, almacenamiento 45 por día. No tenía el dinero. El auto estuvo 6 días en el depósito. Tuvo que pedir prestado a Elena para sacarlo. Elena le hizo firmar un pagaré real con intereses. Silas me envió la publicación de Facebook de ella, la peor semana, auto remolcado, gastos inesperados, mudanza. Alguien preguntó por el auto. Ella culpó a su ex. Sloan respondió, eso no es rencor, son consecuencias. Publicación eliminada. Desastre con las compañeras. Una trabajaba de noche, otra grababa TikToks. Ella ya estaba intentando salir con algún tipo de oficina. No iba bien. Shadyside renta 1200, su tercio era de 300. 600. El alquiler de Silas era perfecto. 800 al mes. Podía trabajar en motos en el estacionamiento. Alexis venía más por su CB900 o solo a pasar el rato. Café, historias del estudio de tatuajes. Una noche comimos pizza. Me mostró fotos de su abuelo corriendo en flat track. Murió cuando yo tenía 16. La CB900 estaba en su garaje. Mi papá iba a venderla pero pedí quedármela. Le enseñé fotos del desmontaje. Tu abuelo estaría orgulloso. Gracias por tomarte esto en serio, Devin. Sé que acabas de salir de algo. No estoy apurando nada, pero realmente me gusta estar contigo. Igual. Esa noche, April llamó desde un número bloqueado. Devin, por favor, 30 segundos. Cometí un gran error. He estado viendo a un coach de vida. ¿Coach de vida? Y quiero intentarlo de nuevo. No va a pasar. La gente cambia. Estás simplemente sin dinero. Te pagaré. Ya seguí adelante. Busca a alguien más. Colgué. Bloqueada. Caspar envió un mensaje. April me llamó pidiéndome convencerte. ¿Y qué dijiste? Que perdiera mi número. Y que estaba saliendo con alguien. ¿Por qué? Porque esa tatuadora es perfecta. Quizá tenía razón. 3 meses después, la vida nunca había sido mejor. El taller estaba a tope. Terminamos la CB900 del abuelo de Alexis, y cuando la vio lloró. Esquema de pintura original, cromo perfecto, motor funcionando como una máquina de coser. La llevó a un encuentro de motos vintage y ganó mejor restauración en su categoría. Volvió sonriendo con un trofeo y me dijo que su abuelo la hubiera amado. Empezamos a salir oficialmente aproximadamente un mes después de que su moto estuvo lista. Sin juegos, sin preguntarme si estaba avergonzada. Ella le decía a todo el mundo con orgullo que su novio restauraba motocicletas. Publicaba fotos del taller en Instagram.
Traía a sus amigos artistas para ver los proyectos. Uno terminó encargando la restauración de una Ironead del 73. Walter se comunicó conmigo. Se disculpó por el comportamiento de Elena. Me preguntó si quería almorzar. Nos hemos estado reuniendo cada pocas semanas para hablar de motos y de la vida. Resultó que había estado miserable en ese mundo del club de campo durante años, pensando en comprar una moto él mismo. Quizá una Harley Touring para paseos de fin de semana. Elena no está muy contenta con la idea, dijo un día durante el almuerzo. Estoy sorprendido. Ya se le pasará. Tengo 62. Si quiero una motocicleta, voy a comprar una. Lo ayudé a encontrar una Street Pop 2015 en buen estado. La recogió la semana pasada, sonriendo como un adolescente. Dijo que era lo primero que compraba para sí mismo en 20 años que Elena no aprobaba. Bianca, por su parte, había terminado con Nick. Escuché que él había estado engañándola con alguien de su oficina. El condominio que habían comprado estaba siendo vendido. El karma es real. April en caída libre. La publicación de LinkedIn sobre nuevos comienzos había degenerado en desesperación. Rebotaba entre 3 trabajos en 2 meses. La situación con las compañeras se derrumbó. Se mudó otra vez a un estudio que costaba más solo porque era de moda. Los amigos en común me mantenían al tanto. Yo no preguntaba, pero la gente siempre está lista para el drama. Luego llegó la noche que cimentó mi estatus de leyenda. Cumpleaños de Silas. Reservó la sala trasera en Oma Jace, un lugar con alitas baratas y buen ambiente. Alexis vino conmigo. Caspar y yo ya aparecieron. Unas 20 personas, todas con buena vibra. Habíamos estado allí quizá 2 horas. Yo estaba en una mesa con Silas y Caspar discutiendo sobre los Steelers. Alexis estaba en una mesa con amigos de Silas. Entonces la puerta se abrió y April entró. Completamente borracha, tambaleándose, arrastrando las palabras, cabello desordenado, maquillaje corrido, vistiendo un vestido demasiado formal para Oma Jace un jueves, cargando una caja pequeña. La sala se quedó en silencio. Silas me miró, hermano. Sí. April me vio y comenzó a avanzar de forma irregular. Chocó con una mesa, le pidió perdón a la mesa, y siguió. Caspar dijo, esto va a ser increíble. Llegó a la mesa e intentó ponerse seria. Falló. Devin, necesito hablar contigo. Estás borracha. Vete a casa. No, necesito hacer esto. Toda la sala trasera estaba mirando. Alexis se levantó confundida. April abrió la caja pequeña. Parecía cara, probablemente más deudas. Devin, cometí un error, el mayor error, y he pasado 3 meses dándome cuenta de cuánto desperdicié. Eres lo mejor que me ha pasado y fui demasiado estúpida para verlo. Quiero casarme contigo. April, tengo novia. Señalé a Alexis, quien hizo un gesto con la mano. April miró a Alexis, luego a mí, luego otra vez a Alexis. Su cerebro borracho hizo cortocircuito. ¿Quién es ella? Pero estuvimos juntos 4 años. Sí, y terminamos hace 3 meses. Sigue adelante. La novia de Silas, Sloan, se levantó. April, literalmente está en una cita. Entiende la situación. Joy gritó desde el fondo, ella dijo que eras un caso de caridad en la cena del domingo. La cara de April se puso blanca. Se giró hacia la gente, dándose cuenta de que acababa de proponerle matrimonio a su ex frente a 20 personas, incluida su nueva novia. Su cara pasó de pálida a roja. Te mudaste rápido. Me mudé cuando escuché lo que dijiste. Esto es solo yo siendo feliz. Con la caja del anillo aún abierta, miró hacia abajo, luego hacia mí, luego hacia Alexis. Comenzó a llorar feo. Máscara corriendo en líneas negras por sus mejillas. No podía respirar bien. Toda la sala podía escucharla jadear. Esto no es justo. Se suponía que ibas a esperarme. Caspar no perdió el ritmo, ¿esperarte para qué? ¿Para que terminaras de ir de compras? Varias personas rieron. No solo nuestro grupo. Gente al azar en la sala. April se derrumbó. Sus hombros temblaban. La caja del anillo se le cayó de la mano, golpeó el piso, el anillo rodó debajo de una silla. Nadie lo recogió. ¿Ustedes creen que esto es gracioso? Estoy abriendo mi corazón. Joy desde el fondo, dijiste que sería vergonzoso llevarlo a los eventos de tu empresa. Sloan dijo que tú dijiste que solo estabas con él porque te convenía. April miró alrededor. Cada persona la observaba.
No con simpatía, más como viendo un choque de trenes en cámara lenta. Alguien tenía el teléfono grabando. Ella se agachó, tomó el anillo bajo el taburete con manos temblorosas, comenzó a incorporarse. Entonces Silas lo hizo. Sacó su teléfono, abrió Venmo y escribió algo. Presionó enviar. Se escuchó la notificación. Mi teléfono vibró. Todos los que pudieron ver la pantalla de Silas empezaron a reírse. April se paralizó. ¿Qué hiciste? Silas levantó su teléfono para que toda la sala lo viera. Acabo de enviarle a Devin una solicitud de Venmo por los 4 años de renta y suscripciones que debiste haber pagado. 28.800. Es hora de ponerse al día. La gente aullaba. Alguien escupió su bebida. La camarera se reía. La cara de April pasó de roja a púrpura. Eso no, yo no, no puedes, sí puedo, dijo Silas, agitando su teléfono. Y es público. Caspar sacó su teléfono. Alguien etiquetó la cuenta del trabajo de ella. Otro gritó, agrega el seguro del auto que nunca pagó. Silas escribió, buena idea, sumando otros 3.500. La notificación sonó otra vez. April parecía tener una experiencia fuera del cuerpo. Alguien tomó captura de pantalla de la solicitud. Esa captura llegó a Instagram antes de que ella llegara a la puerta. April parecía a punto de vomitar. La caja temblaba en sus manos. Sloan se inclinó hacia Alexis, lo suficientemente alto para que todos oyeran, me gustan los amigos de tu novio. Un tipo en la sala gritó, rechaza esa solicitud, hermano. No le debes nada. April cerró la caja del anillo de golpe, se dio vuelta y literalmente corrió hacia la salida. Golpeó una silla al salir, dejó caer la caja otra vez, no se detuvo a recogerla. Solo siguió corriendo. Silas caminó, recogió la caja del piso, la abrió, miró el anillo bajo las luces. Espera. Se volvió hacia la camarera. ¿Tienes una de esas lupas de joyería por ahí? La camarera, sonriendo, sacó una. Alguien la dejó el año pasado. Silas examinó el anillo, luego empezó a reírse. ¿Qué? Preguntó Caspar. Silas levantó el anillo. Circonia cúbica. Iba a proponerle matrimonio con un anillo falso. La sala estalló. La camarera anunció, la próxima ronda de alitas es por la casa por este nivel de maldad. El lugar entero celebró. Yo solo moví la cabeza. Ella realmente vino aquí con un anillo falso de $40 y la audacia de una millonaria. Joy añadió, a las mujeres baratas con audacia cara. La sala rugió. Alguien empezó un aplauso lento, luego toda la sala se unió en una ovación de pie por el rechazo público más épico que Oma Jace había visto. La camarera trajo 3 aperitivos gratuitos para mí, Silas y Caspar por el espectáculo. Caballeros, Alexis se acercó. Así que esa era tu ex. Parece estable. Es un desastre. Ya no es mi desastre. El resto de la noche fue perfecta. Todos querían oír la historia completa. La conté una vez para el grupo. La gente estaba llorando de risa. Alguien dijo que era la campaña de venganza más justificada de la historia. El taller estaba ocupado. El trabajo significaba algo. Tenía amigos que me respaldaban. Walter y yo almorzábamos cada par de semanas. Estábamos planeando un viaje de fin de semana por las montañas el mes siguiente. April había vuelto a casa de sus padres, probablemente siendo reprendida por Elena mientras Bianca juzgaba desde la habitación de al lado. Y yo estaba aquí, feliz, libre, viviendo prueba de que a veces la mejor venganza es seguir adelante y construir algo mejor mientras la persona que te usó se desmorona.